Veamos los antagonistas adrenérgicos. Como su nombre lo dice, los antagonistas adrenérgicos son aquellos fármacos que van a bloquear los receptores alfa o en todo caso los receptores beta. Van a prevenir que las catecolaminas endógenas o los agonistas adrenérgicos puedan unirse a su receptor. ¿Cómo los clasificamos? Dependiendo si bloquean o antagonizan receptores alfa o antagonizan receptores beta. Si es que son antagonistas del receptor alfa, podemos tener aquellos que no son selectivos, o sea, bloquean tanto al receptor alfa 1 como al receptor alfa 2. Tendremos a la fenoxibenzamina o a la fentolamina. Si son selectivos solamente por alfa 1, encabeza la lista la prazosina, perazosina, doxazosina, alfusosina, tamsulosina, entre otros. O si son selectivos solamente por el alfa 2, como la yohimbina. Por el lado de los antagonistas beta-adrenérgicos, tenemos aquellos que no son selectivos, también conocidos como de primera generación, es decir, bloquean tanto el beta 1 al beta 2 y posiblemente al beta 3. Entonces tenemos al nadolol, pembutolol, pindolol, propranolol, que realmente es el cabeza de serie, ¿no? Entre otros. Aquellos que solamente van a bloquear al receptor beta 1, conocidos como de segunda generación, acebutolol, atenolol, bisoprolol, esmolol, metoprolol. Algunos que no son no selectivos pero de tercera generación, como por ejemplo el carvedilol. El carvedilol es punto aparte porque aparte de bloquear a receptores beta, también bloquea receptores alfa. Luego lo revisaremos. Y tenemos a los que tienen selectividad solamente por beta 1, pero de tercera generación, o sea, medicamentos más nuevos, como el betaxolol, ¿no? Celiprolol o el nebivolol. Medicamentos muy interesantes, con beneficios muy interesantes a nivel cardiovascular. Veamos. Comencemos con los alfa bloqueantes. Recordar el receptor alfa adrenérgico, dónde se ubica para buscar una utilidad terapéutica de los fármacos alfa bloqueantes. Principalmente a nivel de vasos sanguíneos, regulando la presión arterial. Entonces, si el fármaco bloquea el receptor alfa a nivel vascular, tendríamos un uso principal en hipertensión arterial. De otro lado, a nivel genitourinario, para el caso del varón, la próstata tiene receptores alfa 1. Entonces, aquella enfermedad que con los años en el varón comienza a crecer la próstata con o sin sintomatología, se le conoce como hiperplasia prostática, pero benigna. Este problema prostático puede hacer crecer a la próstata, constreñir en este caso a la uretra y tener dificultades con la micción. Veamos, entonces, estos medicamentos de alguna u otra forma, al bloquear al receptor alfa 1, van a permitir una mejor micción. Como estábamos viendo, la próstata tiene una alta concentración en receptores adrenérgicos alfa, del subtipo alfa 1A. Estos receptores alfa 1A se encuentran a nivel prostático, en la parte inferior de la vejiga también están bastante distribuidos. Los alfa 1A también se encuentran a nivel de vasos sanguíneos, pero en vasos sanguíneos principalmente es el receptor alfa 1B. ¿De acuerdo? Está la parte inferior del cuello vesical, ¿sí? Entonces, estos receptores alfa 1, ¿de qué se encargan? De la continencia a nivel fisiológico y del vaciamiento cuando existe este problema. Entonces, ¿qué pasa si se bloquean los receptores alfa 1? Vamos a obtener una relajación del músculo prostático, porque cuando se active el receptor alfa 1, va a constreñir la próstata, ¿de acuerdo? Cerrando en todo caso la luz uretral. Si la vejiga está llena, el varón va a tener necesidad de ir a miccionar, pero como la próstata está constriñendo, en este caso, a la uretra prostática, va a haber dificultades con la micción. Entonces, en primera instancia, el varón va a querer miccionar, va a hacer fuerza, entonces se pueden hipertrofiar los músculos de la vejiga. Eso a largo plazo va a conllevar a incontinencia. Eso no es favorable. El chorro urinario puede reducirse también, conllevando a que hayan sobreinfecciones de forma ascendente, toda vez que gracias a la micción es que se eliminan algunas bacterias a nivel, digamos, de la uretra
de la uretra distal, ¿no? Entonces, como ahora el chorro urinario disminuye, algunas bacterias pueden comenzar a colonizar de forma ascendente. Son complicaciones que pueden existir en este problema de hiperplasia benigna de próstata. Entonces, el problema acá puede radicar en que la próstata está creciendo. Como esta próstata tiene receptores alfa 1, toda vez que se activan, van a generar problemas. Entonces, los bloqueadores alfa 1 adrenérgicos, justamente al antagonizar el efecto de las catecolaminas endógenas, van a permitir una relajación y un alivio para estos pacientes, por lo menos al inicio. Prazosin, terazoxin, doxazocin, entre otros. Algunos son uroselectivos como la tamsulosina y otros no como uroselectivos. Habíamos dicho que en próstata principalmente receptores alfa 1A, mientras que en vasos sanguíneos también están los alfa 1A, pero más que nada alfa 1B. Veamos. Entonces, estos alfa bloqueantes, ¿de acuerdo? Están los que se presentan ahí, alfusocina, doxazocina, tamsulosina, entre otros. Los que son uroselectivos, alfusocina, tamsulosina y silodosina, son los más utilizados últimamente. En las escalas que manejan los urólogos de la sintomatología prostática, es que bajan o disminuyen 4 a 6 puntos. Por tanto, en un momento son muy apetecibles estos medicamentos porque van a tener una rápida acción, una rápida mejoría, ¿no? Lamentablemente a largo plazo no van a impedir que la próstata siga creciendo. Entonces en esos casos se necesitarán otro tipo de medicamentos. Tampoco van a retener o van a prevenir, mejor dicho, la retención aguda de orina. Este es un gran problema, una urgencia médica. Los pacientes que tienen estos problemas prostáticos tienen que ser atendidos en emergencia, justamente tienen que ser sondeados para vaciar la vejiga, ¿no? Dentro de las reacciones adversas de estos medicamentos tenemos, por ejemplo, astenia, ¿no? Mareos, se entienden por la vasodilatación, hipotensión ortostática o síndrome del iris flácido, ¿no? Estos medicamentos están diseñados para ser administrados una vez al día en vasosubida media, ¿de acuerdo? Y de preferencia administrarlos por las noches para evitar en todo caso la hipotensión ortostática, aunque con los uroselectivos como la tamsulosina estos fenómenos casi no se presentan, ¿no? Tenemos al doxazocin, ¿de acuerdo? Ya veíamos, este no es uroselectivo, se puede utilizar en hipertensión o en hipertrofia benigna de próstata, ¿no? Realmente más se utiliza en el segundo, ¿no? 1 miligramo al día y se puede ir incrementando la dosis. La tamsulosina sí es un medicamento realmente exclusivo para lo que es problema urológico. De acuerdo, viene en cápsulas de 0,4 miligramos, un fármaco bastante potente. No tiene mucho el problema de la hipotensión ortostática como lo puede tener el prazosin o el doxazocin. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está la dosis, 0,4 miligramos al día. Se puede ir subiendo la dosificación. Este medicamento se recomienda ser utilizado media hora después de las comidas, ¿no? Siempre una vez al día. Nosotros hemos encontrado en el laboratorio, trabajando con estos alfa-bloqueantes, como doxazocina o terazocina, no solamente los efectos clásicos, ¿no? Que veíamos el efecto vasodilatador y el efecto a nivel de relajante de la musculatura prostática. Nosotros hemos encontrado que estos alfa-bloqueantes también tienen un efecto hipolipidémico, o sea, baja colesterol, como puede notarse acá. Este problema 1 y problema 2, miren, problema 1 recibe doxazocina, 10 miligramos por kilogramo, y la terazocina también 10 miligramos por kilogramo, ¿no? En este caso, problema 1 y problema 2 son los que están acá. Problema 1 y problema 2. Hemos demostrado que baja colesterol, ambos bajan colesterol y también bajan triglicéridos, muy parecido a lo que hace la atorvastatina. Bueno, entonces tendríamos para estos medicamentos los alfa bloqueantes, entonces su uso principal, veíamos como vasodilatadores, se pueden utilizar como opción en hipertensión arterial, aunque no son muy utilizados en este cuadro. Se pueden utilizar en problemas prostáticos, ahí es donde se utiliza más, y también pueden tener un efecto a nivel del perfil lipídico de modo favorable. ¿Qué reacciones adversas podemos encontrar con estos medicamentos? Bueno, entonces, resumiendo, hipotensión ortostática, puede haber taquicardia, pero es una taquicardia refleja, puede haber vértigo, mareo, hipotensión ortostática. Recordar que la actividad adrenérgica alfa es importante para la eyaculación. Entonces, en un varón que consume estos medicamentos puede haber retraso en la eyaculación,
pudiendo convertirse más adelante en disfunción sexual, ¿no? Para el caso que es la yoimbina, se cree que mejoraría el funcionamiento sexual masculino. Eso no está demostrado realmente. Más bien, si este medicamento es de uso veterinario, se utiliza como para revertir el efecto de la silacina, que es un sedante a nivel central. Alfa bloqueantes no selectivos o no uroselectivos se presenta el fenómeno en la primera dosis. Este fenómeno en la primera dosis es justamente la hipotensión ortostática, los mareos que siente el paciente. Por eso que con esos medicamentos no uroselectivos se recomienda consumirlos por las noches. Aparte también pueden generar congestión nasal. Veamos ahora los betabloqueantes. Una gran lista de medicamentos betabloqueantes hasta los últimos 20 años, miren. El primero de todos, propranolol. Veamos. Entonces ahí tenemos medicamentos como propranolol, atenolol, bisoprolol, timolol, carvedilol. Algunos son de uso netamente tópico, por ejemplo el timolol para glaucoma o el propranolol que se puede utilizar por vía sistémica. Veamos. En esta tabla observamos la potencia bloqueante comparada con propranolol. Propranolol está en la parte inferior. Como él es el referente, potencia de 1. Por ejemplo, si yo veo medicamentos como carvedilol, potencia bloqueante 10 veces más que propranolol. Bisoprolol, 10 veces más que propranolol, ¿no? Potencia bloqueante. El referente es propranolol. Algunos son menos potentes incluso que el propranolol, como la betalol. Cardioselectividad, siempre guiémonos del propranolol, no es cardioselectivo, ¿no? Propranolol no es cardioselectivo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque bloquea beta 1, también aparte bloquea beta 2. Más bien sí, por ejemplo, tenemos acá, ¿no? Atenolol, cardioselectivo, esmolol, más cardioselectivo todavía, significa eso que bloquean selectivamente al receptor beta 1. Algo interesante, actividad agonista parcial. Si estamos hablando de beta bloqueantes, aún así algunos de ellos muestran una actividad agonista parcial. Veamos con propranolol. Propranolol no tiene actividad agonista parcial y eso es favorable. Los medicamentos que tienen actividad agonista parcial quiere decir que a largo plazo sí van a activar cascadas a nivel intracelular como si fuesen un agonista. Veíamos hace un momento que la respuesta beta gamma de la subunidad de la proteína GS puede conllevar activación de ERK a un engrosamiento ventricular, por ejemplo. Eso no es favorable. No es favorable que un medicamento beta bloqueante tenga actividad agonista parcial. ¿De acuerdo? Como lo tiene, por ejemplo, medicamentos como pindolol, por ejemplo. La propiedad estabilizadora de membrana se debe al bloqueo de canales de sodio. Veamos. Propranolol, estabilizador de membrana. Alguna literatura lo menciona como a esta propiedad estabilizadora de membrana como un efecto anestésico local, por el bloqueo de canal de sodio. Este bloqueo de canal de sodio que tienen algunos betabloqueantes le da la actividad antiarrítmica que tienen estos medicamentos. ¿De acuerdo? Tenemos acá las características generales de estos medicamentos, aquellos que son selectivos, ¿no? Los cardioselectivos, atenolol, por ejemplo, o los no cardioselectivos como el carvedilol, el miopropranolol, ¿de acuerdo? ¿No? Recordar que esa selectividad o cardioselectividad es dosis dependiente, ¿de acuerdo? Si te aumentas la dosis vas a perder esa selectividad, ¿de acuerdo? Entonces, los que no son cardioselectivos no son recomendados en pacientes con asma, porque al bloquear al receptor beta 2 van a generar broncoconstricción y eso no es favorable. Ahora, hay medicamentos beta bloqueantes que aparte de bloquear al receptor beta adrenérgico bloquean también al alfa, como el abetalol o el carvedilol. El carvedilol, por ejemplo, está demostrado que tiene actividad antioxidante, eso es muy bueno. Es un medicamento que tiene una actividad, digamos, aparte de ser beta bloqueante, tiene también el efecto alfa bloqueante y aparte antioxidante. En cuanto a la liposolubilidad, ¿no? Los que tienen elevada liposolubilidad son aquellos que van a atravesar barrera hematoencefálica. Estos medicamentos no son muy placenteros de tomar. Por ejemplo, propranolol, ¿no?
que pueden provocar alteraciones en el sistema nervioso central. Pesadillas, por ejemplo, es una reacción adversa con propranolol. Alucinaciones. Ahí tenemos justamente el propranolol, tabletas, ¿no? Vienen por vía parenteral también. Ahí están las dosis, los usos que se le pueden dar a este medicamento en hipertensión, angina de pecho, arritmias, feocromocitoma, ¿de acuerdo? En este tipo de tumoración se liberan bastantes catecolaminas, entonces se tiene que dar propranolol, pero si no se da un alfa bloqueante, hay problemas. Tiene que administrarse un beta bloqueante con un alfa bloqueante, ¿de acuerdo? En pacientes postinfartados es el medicamento realmente que ayuda a controlar la actividad cardíaca y también pueden ser de utilidad en migraña, así como también en temblor esencial. El carvedilol ya veíamos, es un miligramos y de 25 miligramos. ¿Sí? Ahí tenemos las dosis para hipertensión, para cardiopatía isquémica, ¿de acuerdo? Para insuficiencia cardíaca. Estas son las indicaciones de los betabloqueantes. Hipertensión arterial, arritmias cardíacas, feocromocitoma pero asociado siempre a un alfa bloqueante, infarto al miocardio, ¿de acuerdo? Y cardiopatía hipertrófica. Pero tenemos más, miren, profilaxis de la crisis migrañosa, por ejemplo. Tirotoxicosis, por ejemplo, se utiliza en enfermedades graves. La enfermedad grave está asociada con hipertiroidismo. Temblor esencial, taquicardia de ansiedad, al menos para la manifestación periférica, ¿de acuerdo? Y en insuficiencia cardíaca congestiva, como estábamos viendo. Estos beta bloqueantes son medicamentos tienen muchas virtudes, muchos usos, ¿de acuerdo? Aún así, hay nuevos beta bloqueantes que estábamos observando, pero quizás a la fecha el propranolol es uno de los más utilizados, ¿no? Uno de los primeros y de los más utilizados, ¿no? Entonces ahí estamos resumiendo los usos principales de estos beta bloqueantes, ¿no? Hipertensión, glaucoma, migraña, hipertiroidismo, ¿no? Angina. El timolol viene en gotas oftálmicas para casos de glaucoma, ¿no? Se puede utilizar, ¿no? Más usos del propranolol, ya veíamos en caso de temblor esencial, casos de ansiedad, en personas, por ejemplo, que están en tratamiento por adicción al alcohol. Si bien es cierto, esas personas tienen que recibir benzodiazepinas para controlar, digamos, la ansiedad, pero también el propranolol puede ayudar a controlar justamente la taquicardia, el temblor, ¿no? Los efectos adversos de estos medicamentos, la hipotensión, como es de esperarse, ¿de acuerdo? Pueden generar bradicardia, fatiga, sensación de cansancio, por eso que estos medicamentos al inicio no son muy placenteros de tomar. La persona se siente bastante agotada o cansado. Es que estos medicamentos reducen el gasto cardíaco. Puede observarse somnolencia, sobre todo con los que son lipófilos, por su efecto a nivel central. Es importante en la consejería siempre recomendar que las personas procuren adecuar y comunicar en todo caso al prescriptor de estas molestias para que no abandonen el tratamiento, porque a largo plazo son medicamentos muy pero muy generosos, sobre todo a nivel cardiovascular. Terminamos con este artículo que nos habla de agonistas inversos del receptor beta en pacientes con asma. Acabamos de ver que un fármaco como propranolol no sería recomendable en un paciente, ya sea que tenga hipertensión y tenga asma, por ejemplo, porque por la hipertensión está correcto la administración, pero por parte del asma no, porque como bloquea también el receptor beta 2 generaría broncoconstricción y sería un problema. Sin embargo, estos enfoques pueden estar cambiando, miren. Acá tenemos un receptor adrenérgico beta 2. Como habíamos visto, la señalización adrenérgica, en este caso es proteína GF, tiene una señalización vía adeninato ciclasa, como se puede notar ahí, ¿no? Reducción de la contracción. Interesante. Pero vía beta-arrestina más bien tiene un efecto inflamatorio. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que si se bloquea completamente el receptor adrenérgico beta, vas a tener apagadas las dos cascadas. Una era la que, digamos, en sí tú querías, la favorable, y otra es la que tendrías que apagar o bloquear. Sin embargo, ya sea mediante agonismo inverso
o ya sea en todo caso por un agonismo sesgado, se puede apagar o bloquear una sola señalización, por ejemplo la señalización vía beta-arrestina, y mantener activa la señalización vía GS, vía adeninato ciclasa, y tener un efecto, en este caso, de reducir la contracción. Entonces, es una forma de cómo ver en un futuro el uso de beta bloqueantes en asma. Quizás bajando la dosis puede ser benéfico a largo plazo. Sin embargo, falta corroborar, falta corroborar este tipo de evidencia. Eso sería todo por hoy.